Bienvenidos a Hombre Nuevo, el programa católico para toda la familia que da respuesta amable y sencilla a todas las cuestiones que más nos afectan y nos preocupan en nuestra fe y nuestra vida diaria. Lo invitamos a escucharnos durante los próximos 30 minutos, aquí en Hombre Nuevo. Queda con ustedes el Padre Juan Rivas. Seguimos en busca de la Iglesia de Cristo. Hemos probado ya que Cristo fundó una iglesia, que esa iglesia la fundó sobre la autoridad de unos apóstoles y unos discípulos, que esa iglesia escribió la Biblia, y usando la Biblia andamos en busca de esa iglesia, y ahora podemos preguntarnos, ¿pero no será un obstáculo más bien para encontrarnos con Dios esa iglesia? Ese es un argumento que muchos ponen para decir que la iglesia, más que una ayuda para acercarnos a Dios, es un estorbo. Así que vamos a reflexionar sobre esta objeción y ver por qué Cristo hizo una iglesia. Acompáñenos, amigos. Y como siempre, recuerda, tú puedes ser un hombre nuevo. Tú puedes ser una mujer nueva. Demos inicio a nuestro programa con consejos para el camino. Escuchemos nuestra primera carta. Estimado Padre Juan, Padre, yo vivo con una tía. Ella era católica y se cambió a cristiano nazareno. Antes no le iba bien en su vida matrimonial y dice que desde que se cambió de religión, su hogar es otro. Y me da mucho gusto que su hogar está en paz, solo que no estoy de acuerdo en su secta religiosa. Bueno, ella insiste mucho en que la acompañe, inclusive cuando a veces no voy, se enoja y cuando voy está muy contenta. No sé qué hacer. Una vez yo le dije que mi religión es un fruto de mi familia que el Señor nos da. Es una herencia, un tesoro. Dígame qué puedo yo hacer, aparte de que le digo que me respete. Tu hermana en Cristo, Elisa. Estimada hermana Elisa, hay que recordar que todas las iglesias algo bueno tienen que tener. De no ser así, nadie pertenecería a ellas. Y eso bueno, cuando se vive bien, ayuda más que cuando se está en la iglesia que Cristo fundó y no se vive la fe o se vive mal. Con un Volkswagen, si lo uso y le pongo gasolina, yo llego más lejos que con un Cadillac que tengo guardado en el garage. Pero eso no quiere decir que el Volkswagen sea mejor que el Cadillac. Eso solo nos prueba que si usamos el Cadillac, es decir, todos los medios que nos da la iglesia que Cristo fundó, llegaríamos más lejos, más seguros y más rápido. Usted no busque complacer a su tía, busque antes complacer a Cristo. Y no viva su iglesia nada más por tradición. Busque conocer mejor a su iglesia, amarla y vivir lo que ella enseña. Escuchemos la carta de otra amiga que nos escribe. Estimado padre, quisiera que durante su programa nos hablara sobre la moral religiosa y las condiciones para que una falta sea pecado mortal, ya que entender una cosa es importante para entender la otra. Tu hermana en Cristo, María del Socorro. Estimada hermana María del Socorro, las 3 condiciones que nos enseña el catecismo para que haya una falta grave, se necesita primero conciencia, y yo sepa que es una falta grave. Segundo, deliberación, que yo realmente lo quiera hacer y no sea por error o inconscientemente. Y tercero, que la materia sea grave. Yo suelo poner el ejemplo de escupir, ¿verdad? Cuando un bebecito le escupe a su mamá, el niño no sabe lo que está haciendo, pues la mamá se ríe, se limpia a ella y le limpia la boca al niño. En cambio, cuando el niño ya tiene 10 años y le escupe a su hermanito o a un amigo, pues eso ya es una falta. Si ese niño crece y le escupe después a su mamá, pues es una falta más grave, es una falta de respeto, va contra el 4º mandamiento. Si no solo escupe a su mamá, sino escupe a una persona puesta en dignidad por Dios, a un sacerdote, es una falta ya muy grave. Y si escupe todavía a una cosa sagrada, a un crucifijo, eso ya es un sacrilegio. Entonces, el mismo acto en un niño inconsciente, en un niño consciente que lo hace a un amigo, en un niño
en un joven, pues va variando dependiendo de la conciencia, de la intención y de la gravedad de la materia. Escuchemos por último la carta de un amigo que nos escribe. Padre, soy Juan, un papá de una familia numerosa y tenemos 25 años de casados yo y mi esposa. Ella es buena y trabajadora, pero somos mexicanos indios mestizos que aparentemente perdonamos, pero no olvidamos. Esto se lo digo por algo referente a mi esposa, Padre. Yo leo mucho la Biblia, pero mi esposa no quiere. Por lo consiguiente, a veces soy un poquito duro con ella, al extremo que ella algunas veces me ha pedido el divorcio. Cuando venimos a este país, necesitábamos trabajar duro los dos, y ahora yo quise celebrar mi aniversario para ver si así ella recapacitaba. Fuimos a la renovación de nuestro matrimonio, pero parece que ha sido un poquito peor. Le pido encarecidamente nos encomiende en sus oraciones. Su hermano en Cristo, Juan. Estimado hermano Juan, hay que cuidar esa sangre de bronce que se nos sube a la cabeza y no nos ayuda a perdonar. Y pues si leemos la Biblia, tenemos que aprender lo que Cristo nuestro Señor, que tenemos que perdonar a nuestros hermanos, así como nuestro Padre nos perdona a nosotros. Entonces, cultivar, poner atención a esas cosas que la Biblia le dicen a usted de acuerdo a su propio temperamento, las cosas que usted tiene que corregir en su vida. Por otro lado, a su esposa no le gusta leer la Biblia, puede tener cierta pereza o antipatía o lo que fuera. Ahora, lo que sí puede hacer es, recuerde que no hay, además del método de agarrar la Biblia y leerla, está el ir a misa y escuchar que nos le explique. Por eso yo le recomendaría que vaya con su esposa a la iglesia. Ahí en la iglesia, en la homilía, nos explican la misa. Y eso es tan eficaz como la lectura que usted hace en casa de la Biblia. También puede ser de gran ayuda, y lo recomiendo mucho, el participar en grupos bíblicos, que estudian la Biblia pero en serio, con una persona que te sabe dar explicación de todos los pasajes bíblicos, y no nada más es leerla por leerla, sino estudiarla para aprender y crecer más en nuestra fe y en los fundamentos bíblicos de nuestra fe. Sigamos hablando de la iglesia que Cristo fundó, caminando en busca de esa iglesia. Preguntémonos ahora, ¿por qué Cristo fundó una iglesia? ¿Por qué quiso fundar una iglesia? ¿No es verdad que hay muchos cristianos que más que ayuda encuentran en la iglesia un obstáculo para acercarse a Dios? ¿Por qué las leyes, las normas, las obligaciones, los dogmas y todas esas estructuras que parecen matar la espontaneidad de los fieles? Parece una camisa de fuerza que los asfixia. ¿Por qué mejor no vivir un cristianismo alegre, espontáneo? Aquí hay algo en esta objeción que no tiene de lógico, porque todas estas objeciones parecen surgir de alguien que quiere servir a Dios y se ve impedido por la iglesia. Pero si lo pensamos bien, sin la iglesia, el cristianismo se hace inofensivo, pierde su agresividad y su mordiente, porque la iglesia en definitiva es la que saca el cristianismo del limbo de las ideas abstractas y de las emociones platónicas, y lo traduce en un compromiso real. Lo que pasa es que queremos quitarle al cristianismo lo que nos molesta, lo que nos duele, lo que nos exige. Sin la iglesia, hermanos, el Evangelio sería solo un libro de máximas, de pensamientos bonitos para pegar en las defensas de los autos. Sin la iglesia, el Evangelio sería como la plastilina que usan los niños para hacer figuritas en el colegio, donde cada quien haría su propio cristianismo según su propia interpretación y su gusto. La iglesia es un estorbo solo para aquellos que quieren vivir el cristianismo como les viene en gana. Como me decía una señora que se había salido de la iglesia: padre, desde que me salí yo me siento muy contenta y muy a gusto. ¿Y cómo no te vas a sentir contenta y a gusto?, le respondí,
si ya no cumples con ningún compromiso y solo haces lo que te agrada y no lo que te exige? También los jóvenes, cuando se escapan de la escuela, se sienten muy felices y muy contentos. Sin la iglesia, el cristianismo es como un hot dog sin salchicha. Es la iglesia el que hace que el cristianismo sea compromiso, lucha, superación, esfuerzo, exigencia, reto y autoconquista para transformarnos en otros Cristos. Es gracias a la iglesia que ya no basta traer el cabello largo y usar sandalias para ser cristiano. Sin la iglesia, el cristianismo no hubiera pasado de ser el club de amigos del Nazareno. Fue la iglesia la que propagó, perpetuó y creó ese movimiento de fe, de amor práctico y compromiso de vida. Para eso Cristo fundó la iglesia, para perpetuar a lo largo del tiempo su mensaje. ¿Qué pues algunos sienten que las estructuras de la iglesia son como una camisa de fuerza que los tiene atados? ¿Por qué? Porque no hay amor. Lo mismo que en el matrimonio. Lo que convierte al matrimonio en una camisa de fuerza no son los deberes, ni las obligaciones, ni las atenciones que los casados se deben dar entre sí. Son esas obligaciones y esas atenciones y esos deberes son los mismos que cuando estaban enamorados. Pero cuando falta el amor, el paraíso se convierte en prisión. Lo que convierte al cristianismo en una estructura que ahoga es la falta de la esencia de lo que es el cristianismo, el amor a Cristo, el amor a nuestra iglesia. Pongamos solo el ejemplo, ya hemos comentado hace un momento, de ir a misa. La misa no es más que la actualización de aquel único y eterno sacrificio de Cristo en la cruz por amor a nosotros. Y para Cristo vale la pena ofrecerse por mí en la cruz. Para mí no va a valer la pena estar presente ahí para adorarle, para agradecerle, para pedirle perdón por mis pecados. Cuando hay amor, ¿se va a dejar ahí a Cristo abandonado, solo con los brazos abiertos? Si cuando se ama, aún el gesto más sencillo, una sonrisa, una flor, un pequeño detalle, todo eso lo sabemos apreciar. ¿Por qué pues no apreciamos cuando Cristo nos da la máxima prueba de amor derramando su sangre en la cruz? No hay amor. ¿No hacemos más por la novia que por Cristo? No hay amor. Y no hay amor porque no hemos sabido descubrir los valores de nuestra fe. No sabemos descubrir los valores de nuestra iglesia. ¿Por qué cambian algunos, lo que decía hace un poco, su Cadillac por un Volkswagen? Porque no saben lo que tienen, lo tienen ahí guardado, nunca lo han abierto, lo tienen hasta con el moño todavía puesto. Nunca se les ha ocurrido abrir ese regalo que Dios les ha dado. Cristo fundó, pues, una iglesia y la puso con unas estructuras, con unas reglas, con unas leyes, para que no estuviéramos cada año y cada tiempo y cada moda inventando la iglesia, sino para que vivamos la iglesia como Él quiso, para que nos sometamos a la iglesia por amor a ella y formemos con ella un solo cuerpo en Cristo. Y alguno preguntará, bueno, ¿y qué tal si uso la Biblia como norma de mi vida? Bueno, pues eso está muy bien, así lo debemos hacer, siempre y cuando la Biblia no sea de nuevo otra escapatoria para zafarme de las exigencias y compromisos del cristianismo que me señala la iglesia. Siempre y cuando la Biblia no la empieces a interpretar según tus gustos o tus caprichos. Porque el espíritu de la Biblia no es otro que el espíritu de la iglesia que Cristo fundó. Ya hemos pues hablado de las razones por las que Cristo fundó una iglesia. Podemos ahora pasar a analizar cuáles son las características que nos presenta la Biblia de esa iglesia de Cristo. Ustedes conocen muchas iglesias. Pues aquella iglesia que represente mejor esas características será la iglesia de Cristo. Ustedes decidirán. Yo daré mi opinión, pero los que van a decidir son ustedes. Veamos pues qué características quería Cristo que su iglesia tuviera, de manera que todos pudiéramos distinguirla fácilmente. Primero, veamos qué tipo de eclesia o iglesia quería Cristo. Recuerden qué significa iglesia. Comunidad convocada por Cristo, en este caso. En Juan 17:20 leemos, no ruego solo por estos,
sino por cuantos crean en mí por su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Y continúa, yo les he dado la gloria que tú me diste a fin de que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. En segundo lugar, veamos cómo era la iglesia primitiva. Dice Hechos 4:32. Uno era el corazón y una el alma de la muchedumbre de los creyentes. Tercero, veamos cómo era la iglesia que predicaba San Pablo. En Efesios 4:4 dice, solo hay un cuerpo y un espíritu, como también habéis sido llamados en una misma esperanza, la de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. La iglesia que Cristo fundó debe pues tener como primera característica esta, la unidad. Unidad como un solo cuerpo, con una sola cabeza. Unidad de alma, con un solo espíritu. Unidad de fe, con un solo credo. ¿Cómo vive y cómo practica la unidad la Iglesia Católica? Primero, unidad de fe. La unidad de fe se muestra por el credo que rezamos en la misa todos los domingos. ¿Ustedes saben que ese es el credo de los apóstoles? Que es el mismo credo que se rezaba hace 2000 años, sin añadir ni cambiar nada. Simplemente ha crecido esa fe, ha crecido la comprensión de esos misterios de Dios. Entonces, unidad de fe. El credo que creían, que rezaban, que confesaban los apóstoles, es el mismo credo que confesamos los católicos. Segundo, unidad de comunión. Formamos una sola iglesia en todo el mundo. Todos pertenecemos a la iglesia romana. Nuestro jefe y nuestro rey es Cristo. Y su vicario, la cabeza visible de la iglesia, el Papa. No formamos la iglesia americana, la iglesia mexicana, la iglesia cubana, la iglesia española, sino la iglesia en América. La iglesia, la misma en México, la misma en Cuba, la misma en España. Igual que en los primeros tiempos. Ahí existía la iglesia en Corintio, la iglesia en Filipo. Unidad de comunión también porque comemos de un mismo pan y por tanto formamos un mismo cuerpo. Igual que la primitiva iglesia que se mantenían unidos en la fracción del pan. Hechos 2:42. Igual que la iglesia a la que pertenecía San Pablo, cuando nos dice, porque el pan es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan. 1 Corintios 10:17. ¿Cuál es la iglesia que come un único pan y no panes diversos? La iglesia que come el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan de vida. Cuando se bautiza a los adultos se les pide profesar el credo, y lo deben hacer los padrinos en el caso de los niños. Tenemos pues una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre. Como decía San Ireneo, así como el sol es uno mismo en todo el mundo, así también el mensaje de la verdad penetra en todas partes e ilumina a todos los hombres que quieran llegar al conocimiento de la verdad. Hace poco hablábamos al comienzo de este programa de los pecados mortales. Recuerden que un pecado mortal no nos separa de la iglesia. Puedo volverme a renovar, puedo volverme a confesar, pero hay unos pecados que son, por así decir, dentro de los mortales más graves, como son la herejía y el cisma, los pecados contra la unidad. Son peor porque se cortan, se separan de la vid verdadera. La excomunión era antiguamente el peor castigo que le pueden imponer a alguien. Un rey que hasta se fue a poner de rodillas él mismo en la puerta del castillo del Papa para que le quitara la excomunión. Y pensar que ahora por nada se excomulga a la gente. Se separan por sí mismos de la iglesia que Cristo fundó. Por eso, hermanos, antes de terminar, yo quiero hacerles una invitación a todos los católicos para que colaboremos con esa unidad. Estemos unidos nosotros entre sí, que no haya divisiones en nuestros grupos. Después esos grupos unidos a sus pastores, unidos a los obispos,
unidos al Papa. Y así daremos testimonio verdadero de que esta es la Iglesia de Cristo y que en nosotros se cumple ese deseo de Cristo, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Buscando las imágenes que nos describen a la Iglesia que Cristo fundó, una de ellas es la de cuerpo de Cristo. Este es un pensamiento muy propio del apóstol de los gentiles, San Pablo. Cristo, cuando habló de la Iglesia, prefirió usar el término de pastor y rebaño, el de la vid, el del sembrador, que eran más familiares, imágenes más familiares a los judíos. Pero Pablo, como habla a los gentiles, usa la imagen que podría ser más familiar a ellos, la imagen de un cuerpo. En Efesios 4:4 dice San Pablo, solo hay un cuerpo y un espíritu. En Corintios 12:2 desentraña más esa imagen, porque así como siendo el cuerpo uno, tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, son un cuerpo único, así es también Cristo. En el versículo 27 lo dice claramente, vosotros sois el cuerpo de Cristo. La Iglesia de Cristo es, pues, Cristo mismo, es su cuerpo místico, así como Cristo cuando estuvo en la tierra, era una persona divina unida a una naturaleza humana que se hacía visible en un cuerpo de carne y hueso. Cuando Cristo subió a los cielos, su espíritu permanece con su nuevo cuerpo visible, que es la Iglesia. Un solo cuerpo con un solo espíritu. Así como todos tenemos una sola alma, el cuerpo de Cristo también tiene una sola alma, un solo espíritu, espíritu de Cristo. Esto es importante, hermanos, para que entiendan. Cuando decimos que la Iglesia es un cuerpo de Cristo, queremos decir cuerpo místico. Y cuando decimos que Pedro es la cabeza de este cuerpo, queremos decir que él es la cabeza visible, porque la cabeza invisible es Cristo. Eso también lo dice San Pablo. De la misma manera que yo tengo una cabeza con ojos, nariz, oreja y boca visibles, pero mi mente es invisible. Para que haya un cuerpo tiene que haber una cabeza. Y ninguna iglesia sin cabeza puede ser el cuerpo de Cristo. Por eso decimos que la Iglesia Católica es el cuerpo místico de Cristo. Porque es un cuerpo con una cabeza visible, el Papa. Y así como no nos escandalizamos cuando Pablo dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo visible, tampoco nos debemos jalar los cabellos cuando decimos que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia de Cristo. ¿De dónde viene este pensamiento de San Pablo? Surge nada menos de su primer encuentro con Cristo. Saulo era perseguidor de los cristianos, y yendo camino de Damasco a castigar a los cristianos, a perseguirlos, a matarlos, a llevarlos prisioneros, una gran luz lo derribó al suelo y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Y escuchó una voz que le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Saulo no perseguía a Jesús, él perseguía a la iglesia. Sin embargo, Cristo se identifica con esa iglesia y no le dice, ¿por qué persigues a mi iglesia? Sino, ¿por qué me persigues? E insiste, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ven, la iglesia es Cristo. Por eso, si se entiende que el que persigue a la iglesia, persigue a Cristo. El que insulta a la iglesia, insulta a Cristo. El que rechaza a la iglesia, rechaza a Cristo. Ahora sí van a entender lo que dice la Lumen Gentium, el documento del concilio, sobre la iglesia, en el número 7. Ahí dice, el Hijo de Dios en la naturaleza humana, unida así, redimió al hombre, venciendo la muerte con su muerte y resurrección, y lo transformó en una nueva criatura. Y a sus hermanos, congregados de entre todos los pueblos, los constituyó mediante su cuerpo, comunicándoles su espíritu. En ese cuerpo,
La vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo paciente y glorioso por los sacramentos, de un modo arcano, pero real. Por el bautismo, en efecto, nos configuramos con Cristo, porque también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu. 1 Corintios 12:13. Así, todos nosotros nos convertimos en miembros de ese cuerpo, y cada uno es miembro del otro. Romanos 12:5. La cabeza de este cuerpo es, ¿qué dice el concilio? Es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, y en Él fueron creadas todas las cosas. Él es antes que todos, y todo subsiste en Él. Él es la cabeza del cuerpo, que es, ¿qué dice el concilio? La Iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, de modo que tiene la primacía en todas las cosas. Y más adelante dice, uno solo es el Espíritu que distribuye sus variados dones para el bien de la Iglesia según su riqueza y la diversidad de ministerios. 1 Corintios 12:1-11. Entre estos dones resalta la gracia de los apóstoles, a cuya autoridad el mismo Espíritu subordina incluso los carismáticos. 1 Corintios 14. Entonces, que nos queden claras estas ideas. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Quien rechaza a la Iglesia, rechaza a Cristo. Así como San Pablo, cuando perseguía a la Iglesia, perseguía a Cristo. Por eso, tenemos que estar, si amamos a Cristo, tenemos que estar adheridos a su Iglesia y a la autoridad que Él ha puesto en su Iglesia. Esto fue Hombre Nuevo con el Padre Juan Rivas. Si desea obtener una copia de este su programa, llame hoy mismo al 1-800-777-4547. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.